Bueno, esta mañana citabas a nuestro querido Rubén Arranz. Hemos estado hablando de Rubén esta noche, sí, en la redacción. ¿Qué te parece? Sí, y de Alejandro ¿Te das cuenta, también. Alejandro? ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que conveniente y merecidamente mal. Rubén me parece que siempre es citable, así como Jesús Cacho, que también ha sido Lo he citado esta mañana. Sí. Esta mañana, sí, no puedo señor. decir lo mismo de lo que escribió la semana anterior, diciendo que Campechano no habría hecho lo de Felipe. No, Campechano hizo cosas muchísimo peores. Por ejemplo, con Zapatero, defendiendo el apaño con la ETA. Y si sale, sale. Y cuando llega aquí aquel tío que presidía el Parlamento de Cataluña, que se cambió el salpicadero del coche, el señor Benach, que era barrendero de estudios, que se puso era el altillo para poner los pies dentro del coche porque decía que no llegaba. Porque decía Campechano el heroico, hablando se entiende la gente. Bueno, pues como hemos hablado mucho de Voz Populi y también del Independiente, permíteme que hablemos de Libertad Digital, que es eso siempre. Que siempre viene bien. Y además creo que tenemos que insistir en una información a la que no se le está dando quizá toda la importancia que tiene y que nos estructura la cabeza en lo que ha sido el devenir del Partido Popular en los últimos años, y me refiero al nombramiento de Enriqueta Chicano y ese... Chicano. Ah, es Chicano. Enriqueta Chicano, sí. Y ese... Sí, Enriqueta Chicano, juraría que es Enriqueta Chicano. Me suena Chocano, no vamos a discutir, es Enriqueta. Bueno, Enriqueta Chicano, sí. Para el Tribunal de Cuentas, pactado por Pablo Casado y por Teodoro García Egea, a cambio de información sobre Isabel Díaz Ayuso y bueno, y a partir que luego de la información que les dieron era mala, claro, pero y sirvió para calumniarla y acabaron fuera. ¿En qué consistía ese nombramiento y qué es lo que nos cuenta hoy Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital? Bueno, en principio que había dos candidatas, que la candidata de Cerdán era Enriqueta Chicano y que por supuesto Cerdán hizo campaña a favor de ella porque la otra persona que se estaba postulando para el cargo era más moderada, vamos a decir, no era tan izquierdista como que sabía leer y escribir, que eso ya es una tara para un izquierdista. A partir del nombramiento... Hay que decir que primero había que desalojar a Margarita Mariscal de Gante, que es la que había consolidado la malversación de fondos como clave del proceso. Y no había manera, si el Tribunal de Cuentas no prevaricaba, eso no se lo saltaba nadie. ¿Cuál era el interés que tenía Santos Cerdán? Primero, el bloquear cualquier tipo de investigación sobre la financiación irregular del Partido Socialista, cualquier tipo de investigación sobre las mascarillas y el material sanitario. Y el golpe de Estado de Cataluña. Que tenía que fiscalizar el propio Tribunal de Cuentas. Por otro lado, ¿qué es lo que ganaba? Bueno, pues al mismo tiempo hacer una campaña dentro del partido, contra Isabel Díaz Ayuso, y en este momento promovida por los propios líderes del partido. Lo que pasa que lo que no contaba Santos Cerdán y por supuesto el Partido Socialista es que todo esto les iba a salir mal debido... Pero porque Ayuso resistió, apoyada en la militancia. Yo recuerdo, estábamos el viernes cuando se empezó a calumniarla en la COPE, estábamos con Feijóo. Sí. Pero no sé si fue esa misma tarde, y al día siguiente empezaron a llegar coronas mortuorias, Casado, te recordaremos con afecto, no sé cuántas. El jueves estábamos en y la Barajas. Manifestación, nunca ha habido una manifestación en Génova contra la dirección apoyando a la presidenta de Madrid. Aquel jueves estábamos en Barajas, en el 100 montaditos, siguiendo la intervención de Isabel Díaz Ayuso, que tuvo que salir, ¿os acordáis?, en esa rueda de prensa, heroica rueda de prensa. Sí. El viernes estábamos en Sanjenjo, Sanjenjo, y allí estaba, Feijóo, escuchando lo que estaba diciendo Le iban Casado pasando los... en y hay un momento que dice, pues parece que no se deja ayudar. Y había hecho la primera intervención Feijóo, porque esto en los cortes de publicidad le pasaban la información. ¿Ha dicho ahora qué? Sí, porque estaba en el estrado. Estaba allí. Estaba en el momento. Y había hecho una intervención que le daba una salida a Casado. Dice, el presidente estatutariamente puede echar a toda la cúpula directiva. Esa es una facultad discutible, pero la tiene. Es decir, eso quiere decir que si Casado echa ahora a Teodoro y a todos los demás, puede hacerlo. Puede hacerlo. Para empezar a recomponer la cosa, que he hecho yo, el malo es Teodoro y tal. No, el malo era Casado. Bueno, lo glorioso fue cuando Teodoro, o Cripto Teodoro, se fue a La Sexta a dar la entrevista después de que lo desahuciaran de allí, vaya. Y yo creo que lo hizo como venganza, lo pactó con Mauricio además, pero al final quedó como...
este es el traidor. Bueno, es que lo fue. Le salió el tiro por la culata. La teoría de que antes de la tertulia, aquella en San Genjo, que fue realmente, cambió el ritmo, la dirección de todo y el guión. Es verdad que había versiones que decían, no, es que Feijóo ya lo llevaba preparado, que si estábamos allí viendo cómo le pasaban los papeles, cómo se le iba quedando cara de atónito. Dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? No se deja ayudar. No se deja ayudar. Dice, no, dijo, pues está claro que no hay manera. Dijo, no hay manera. No hay manera. Fue el 18 de febrero del año 22. Hoy es día 22 de septiembre del año 25. Es que ha pasado muy poco tiempo y os dais cuenta que el promotor de Chicano hoy está en la cárcel, Santos Cerdán. Y en cambio, Casado y Teodoro están en el Partido Popular. Porque quiere Feijóo. Dicen, no, es que lo protege Moreno, Bonilla, tal y cual. No, lo protege la falta de valor de Feijóo, que no entiende que esto no es la Plaza de Toros de Pontevedra, que esto son las ventas, que o matas al toro o el toro te mata a ti. No hay manera. Se han metido en el hórreo, mira que y ahora no los echa porque, como lo digo yo, no puede hacerme caso. Pero al país sí, ¿no? Bueno, pues cuando intente reunir... No lo va a echar. Claro, pero porque se lo pido yo. Dice, pero vamos a ver, ¿no será más lógico hacerle caso a un medio liberal, de derechas y tal, que a la SER? Pues no. Aparte de que Casado ya tiene el futuro arreglado, quiero decir, porque creo que está ganando mucho dinero. El futuro lo arregló cuando se casó. Pero hay una cuestión, de verdad, sobre el Tribunal de Cuentas, la típica que puede pasar desapercibido, pero que es fundamental. El informe que hicieron sobre los contratos de mascarillas fue escandaloso. Realmente solamente hicieron referencia a pequeños errores o a pequeños fallos jurídicos en los contratos de mascarillas. El propio informe que encargó Óscar Puente, esa auditoría, era más duro con respecto a esos contratos, que fue cuando dijo, vamos a ver, no sabemos cuál es el criterio que tuvo Ábalos, cuando un día antes de que saliera la orden en el BOE ya se había adjudicado el contrato y cuando se duplicó el precio y la cantidad de mascarillas en 20 minutos sin justificar esa decisión. Es decir, fue mucho más duro al final esos auditores, las dos auditoras del Ministerio de Transporte, que el propio Tribunal de Cuentas, porque que hizo la vista ahora un caso gravísimo. Lo presidía Cerdán, que estaba al frente de la comisión parlamentaria que controlaba el Tribunal de Cuentas. Es decir, el lugar donde reunirse realmente el Tribunal de Cuentas hoy sería el patio de la cárcel. Porque eso lo dirigía Cerdán abiertamente. La Enriqueta no era más que la que llevaba el botijo. Manda mucho, porque la gente que trabaja allí y que incluso está en el Consejo, manda mucho. Tiene una jefa de prensa que, cuidado con ella, dicho sea de paso, que te comentan cosas, que son inéditas en ese centro. Hay que reconocer que manda mucho porque le han dado todo el poder después de hacer lo que le han dicho directamente. Con lo cual, es verdad que ha incurrido en historias como la que está diciendo Rubén, que fue un escándalo el tema de las mascarillas. Además, Cerdán evitó que se debatiera el asunto de fondo, evitó que se debatiera, hizo una especie de orden del día tan largo que puso al final lo que se refería a estas historias y no llegó a tratarse, porque no hubo tiempo. Claro, como hacía en la minuta, pero todo Cerdán. O sea, es que dice, bueno, el recluso, el penado, sí, el de la cárcel. Y ahí en la cuestión de las mascarillas, lo digo porque a veces es difícil de hilar porque hay varios hilos. Es que ahí estaba Víctor Aldama, ahí estaba los Codos, Ábalos, y luego lo que comentabas, Federico, esta mañana en el editorial. El proveedor de Hong Kong, que se llevó decenas de millones de euros, que a saber qué señor es o quién hay detrás de ese proveedor, el amigo de Illa. Los chinos de San Juan y un chino que era zaragozano con residencia en San Marino. Sí, el chino está por localizar, no le localizan. Enriqueta Chicano ya compareció en la Comisión de Investigación del Senado al respecto de los informes y al respecto de las mascarillas. Yo no sé si ahora, a partir de las nuevas informaciones que se están conociendo, deberían volver otra vez a llamarla, pero claro, lo que no deja de ser llamativo es que ya Cerdán, en febrero del año 22, ya estaba estableciendo toda una estructura para ocultar el verdadero drama del Partido Socialista, que es su financiación irregular. Bueno, y habrá probablemente noticias en los días inmediatos. ¿Por qué? Porque esa causa, que depende de Leopoldo Puente, va más rápido que otras. Han dejado tanto rastro que es que, aparte que es el Supremo y tal, que tiene menos obstáculos, no se meten con la familia tanto como con Peinado y tal, pero la verdad es que eso es central. El otro día salió Aldama que quiere contar lo de Zapatero. No, si lo de Zapatero ya lo sabemos, que trajo
para la presidencia de la Internacional Socialista, dinero venezolano para Sánchez. Y hay algo más. Cuando este gobierno se vende, que es cuando llega Delcy, Maduro pone, se sabe ahora, 50 millones de dólares en Rusia para quien corresponda. No está mal, ¿eh? Al final siempre es Putin, sí, Caracas, Madrid. Y no salimos de ahí. Sí, ahora no son buenos tiempos para Zapatero, porque no son buenos, lo que estamos publicando en Voz Populi, dicho, claro, y lo estábamos comentando antes con Rubén, hay que reconocer que esta historia va para adelante, que él no se va a conseguir escapar de este asunto porque sí que van a por él, tiene demasiado rastro y ayer ha dejado demasiado rastro, hay gente que evidentemente también sabe que ya su tiempo ha terminado y ayer comentábamos ¿cómo es que no estaba Zapatero en la fiesta de Cataluña con ese discurso programático de la Rosa de Sánchez diciendo acordándose de la guerra? Sobre el tema de Irak y el tema de Aznar? Oiga, por favor, que de eso ya hace 20 años, cambie usted de... Pues, ¿cómo es que no estaba Zapatero? Es que está otra vez en la fase oculta porque le empiezan... Por Estados Unidos. Le empiezan a llover ya los avisos de que esta historia que le va a pasar factura. Bueno, es que no se puede separar Zapatero de Sánchez. Primero porque el guión es de Zapatero. Y luego porque Zapatero es el primero que se vende a Caracas, al narcorrégimen de Caracas. Zapatero, Bono, siendo ministro de Defensa... Y, por supuesto, el propio embajador y su hijo, que trincaban Morodo y Morodito. Que venían, Bono y Morodo, eran los niños bonitos, igual que los Pepiños Boys. Pues eran los que tenía Tierno Galván en el PSP. Sí, pero fíjate... Uno malo, el otro peor. Morodo cómo escapó de la cárcel al final, cómo les hicieron ese guiño con la Fiscalía, hay que reconocer si es que la Fiscalía y estaba condenado 8 años. Ha perpetrado más delitos ya, solo en estos últimos años, que qué sé yo. Por cierto, la amiga del fiscal general imputado del Estado es nada menos que la Chiricahua, la señora ministra de Igualdad, que cuando lo imputan ese día... se le graba y dice, bueno, quedamos en una cenita, ¿vale? Una cenita, no puedes estar solo en estos... ¡Ay, qué cariñosa! Pero con Zapatero hay una cosa... Ahora los alemanes, que se acuerdan de Schröder, al final pierden competitividad porque el modelo energético es un completo suicidio y al final, claro, se acuerdan de figuras como Schröder, que terminó trabajando para Gazprom. Trabajaba ya, pero entró a la semana de salir de canciller, entró en el consejo de la empresa. Bueno, ¿sabes quién trabajaba también para Gazprom? El hijo de González Pons. Correcto. Y algún otro que están ahora en Acento, efectivamente, con Pepiño, Afonso Alonso, que siempre decían Afonso Alonso, y otros horarios. Pero al final en geopolítica, realmente, que es lo relevante, estamos cada vez más cerca, por no decir que estamos ya directamente allí, del lugar donde Zapatero, desde antes incluso de llegar al poder, nos quiso situar en ese antiamericanismo que nos ha ido desplazando hacia el eje China-Moscú, hasta el eje Pekín-Moscú-Teherán y Caracas. Y él empieza por Erdogan, pero el concepto de alianza de civilizaciones contra todas las alianzas de Felipe y de Aznar, todas, o sea, se carga todas, hace que huyan nuestras tropas de Irak, no en los términos que él había dicho, que arrojarían, no, sencillamente los echa, que los soldados polacos que estaban manteniendo la misión con los españoles tiraban plumas de gallina cuando desfilaban los españoles yéndose, los españoles llorando. Bueno, la alianza de civilizaciones es un término que viene de Irán. Lo crea Khomeini, lo promueve Jamenei, y sobre todo Ahmadinejad, que es el gran amigo de Hugo Chávez y toda esta gente, el del Islam combatiente con el comunismo, etc. Y entonces la Alianza de Civilizaciones constaba de 2 miembros, Turquía y Zapaterolandia, porque esto ya no era España. España era lo que era con Aznar y con Felipe, pero ya no con Zapatero. Zapatero ya estaba en el Grupo de Puebla y en el más allá, y ahora estamos otra vez ahí. Hoy temo lo que pase en la ONU. Y como el rey haga un discurso como el del Cairo, y válgame Dios, qué discurso. Es el discurso que tiene el visado de Moncloa. No, estaba ya Álvarez vigilando, para que... Eso es, quitando el de Navidad, ya sabemos que los discursos del rey tienen el visado y muchas veces también simplemente la escritura, porque lo redactan en Moncloa, es decir, Álvarez. Lo malo es que además Álvarez, que odia a Villarino, es público y notorio en la carrera. Villarino era el importante y Álvarez era un Mintundi, será siempre un Mintundi.
yo creo que ya hace los discursos para jorobar a Villarino. Dice, ahora el rey va a decir y tal, te jorobas, Camilo. Y como a Sánchez no le molesta eso, sino todo lo contrario. Fíjate, claro, esta vez el que habla en la ONU es el rey, no habla Pedro Sánchez. Pero el discurso del Cairo era especialmente grotesco, porque Egipto, que tiene una dictadura militar anti-islamista, si no se lo habrían comido los hermanos musulmanes, tiene cerrado el paso a Gaza. Correcto. Para que no se le cuele nadie. Es más, Egipto era el primero que tenía una parte de lo que ahora llaman Gaza, Palestina. Cuando llega la independencia de Israel, era de Egipto. Sí. O sea, todo ese territorio lo tenía Egipto. Claro, cuando atacan a Israel, Israel se defiende ampliando las fronteras, lógicamente. Bueno, hay mucha expectación, porque claro, el rey tiene que pronunciar ese discurso, sin embargo, Sánchez tiene toda una serie de encuentros, acoplados, Universidad de Columbia. ¿no? Efectivamente, fíjate. Y luego tiene... un acto antisemita. Ahí ratificará... Esos grupos mediáticos que siempre le han seguido y siempre le han presentado como el handsome, ¿no? El hombre, ¿os acordáis? El guapo, el guapetón... Mr. Sí que tenía... Hanson, sí, le pagaban una cuenta en Twitter. Sí, que llevaba una tía. Es una empleada de Moncloa, es una señora que cobra del propio presidente del gobierno para que hable de las bondades físicas del presidente del gobierno que ahora está ahora es Mr. Voto. Sí, pero en el periódico, más bajas, en el periódico oficial de Moncloa, ayer en la crónica de su cronista oficial de Moncloa, decía, va a intervenir en la Universidad de Columbia ante un grupo de estudiantes en el que representará el liderazgo internacional frente a Trump, ante un grupo de universitarios en Colombia, después del funeral internacional. Después del funeral de Kirk es lo adecuado. Sí. Bueno, un buen día. Perdona, Alejandro, que te pregunte cuál es el periódico oficial de Moncloa de todos ellos. La Vanguardia también. También. Pero la Vanguardia siempre en retaguardia. Por supuesto, siempre va por detrás. Bueno, nos vamos a las clínicas CRES, si os parece. Sí, en las clínicas CRES, han creado el test postvacacional, que esto viene muy bien. Es un análisis de precisión que mira, además hoy que viene el otoño, esta noche a las 8, es el momento de ir a CRES. Me encanta. Porque dices, bueno, me he hecho buenos propósitos en este verano, esto no puede seguir así, no puede ser. Y lo del inglés, eso es para enero, la cuesta de enero. Para la vuelta del verano, tú te has visto flácido, lamentable, en medio de los cuerpos reggaetoneros, y dices, hay que hacer algo. Pues lo primero, un análisis. Claro, pues eso. El que es lo que da más pereza. Postvacacional nos va a medir el nivel de estrés, la inflamación silenciosa, que eso está muy bien también, y la capacidad regenerativa, porque claro, veremos a ver qué capacidad tienes de mejora. Si lo combinas con nuestro test de microbiota avanzada, pues perfecto, podrás detectar también el origen digestivo de esa inflamación y tener un plan personalizado. Este mes de septiembre lanzan un pack especial, test postvacacional valorado en 350 euros, más el test microbiota valorado en 500, juntos por 650 euros en lugar de 850, que está muy bien. Y así ya te dicen absolutamente todo. Empieza la temporada con energía, digestiones ligeras y tranquilidad de saber cómo está tu salud de verdad en CRES. Bueno, Colacel para la gran marchadora. Claro que sí. Que es la cuarta medalla de oro. 1,65 y es de lo mejor que ha pasado por un atletismo español que no logra nada de nada. Pero hay que decirlo. Es un encanto de mujer. Y habla del silencio, ¿no? Y de lo que es la marcha en el olimpismo, ¿no? Y en el que es un deporte absolutamente apartado, que es muy solitario, claro, silencioso. Sacrificado como pocos, todos son sacrificados, pero lo de ir tú hoy solo no sé durante dónde, horas. O ayer decía, veo de madrugada, dice, lo que me gusta es que mi sufrimiento hace feliz a mucha gente. Sí, eso está bien. Eso es de buena persona. Sí, señor, pues Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy os invito a que miremos nuestros tejidos de una forma especial, lo mejor dicho, de una forma integrativa. Tejidos, nuestra piel, sí, pero también las estructuras que recubren nuestros órganos, nuestras arterias, y todos envejecen o se oxidan de la misma manera, al mismo tiempo. Pero también podemos nutrirnos a todos al mismo tiempo con la mejor y más eficaz suplementación, la de Mundo Natural y Colacel Antiox, que se convierte en un regalo perfecto, da igual en la época del año en la que nos encontremos. Lo hace tan potente y efectivo su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista farmacéutico. También pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 914460000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo
Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos a ver, porque Naya viene del Corte Inglés para aclararnos algo importante, la financiación. Financiación total para clientes con tarjeta del Corte Inglés, aquí todos la tenemos, es muy fácil hacerse además, y que necesitamos pues un bolso, una aspiradora, una tele, lo que necesitemos. Un buen gobierno no se puede pedir, ¿verdad? Pero casi. Hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar, en todos los departamentos. Además, no cargas con las bolsas porque gracias al servicio Carta de Compra te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras. Te puedes financiarlo todo en un solo ticket, así que infórmate y solicítalo al personal de la tienda más cercana, en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés, hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés, sujeta a aprobación, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos vamos a ir rápidamente a la bolsa. Nos tiene que contar Luis Fernando Quintero esa oferta mejorada que acaba de hacer el BBVA, los detalles de la misma. Y enseguida, Federico, vamos a recibir al entrevistado para abordar uno de los temas del día, de la semana, yo creo que del año, de la legislatura. Yo por incumplir el horario siempre, que es una línea de conducta que han marcado, como dicen los cubanos, vertical. Es que hoy escribe Maite Rico de lo mismo que escribo yo también. Cuando has descubierto, todos los medios antisemitas descarados, has descubierto que los datos de la ONU son, no mentira, son la trola mayor, que es 10 veces más muertos que Hamás. Cuando Hamás saca a los rehenes, vais a seguir insistiendo en que esa es la causa de la humanidad. Oye, pues siguen. A mí esos... Chico, antes había un poquito más de decoro, ¿no? Es que no sé cómo lo interpretáis, porque a mí no deja de sorprenderme. Sí, porque todas las cifras que se manejan de entrada, ese informe del Ministerio, es verdad, de la ONU, que lo comenta Maite, dice, bueno, pero si son 3 señores, señoras... Bueno, esos son que ni siquiera es un comité real. Que no es, son claro. Son 3 militantes antisemitas. Son 3 allegados, pero luego dice, claro, son los datos de los 60.000 muertos. Los datos del Ministerio de Salud de los señores de Hamás. Dices, bueno... ¿Qué credibilidad le puedes dar de entrada? Dices, sobre todo cuando la ONU, que era el respaldo de credibilidad, te dice que no son 61, que son 680.000, de ellos 350.000 niños, cuando nunca ha habido 300.000 niños en Gaza. Pero hay, de verdad, creo que detrás de esta campaña de opinión, de esta especie de inyección de mensaje pro Gaza en la opinión pública, hay una gran nube de humo que nos impide... Vamos a ver, veía ayer una encuesta, creo que era de Times, publicada unas horas antes de que Starmer hiciera ese cambio de posición, el reconocimiento, como decía el Federico, de un Estado que no se sabe, no se sabe dónde están las fronteras. El 89% de los votantes laboristas no estaba de acuerdo con que se reconociera el Estado de Palestina. Y a mí me gustaría que el señor Tezanos preguntara aquí, en la opinión pública española, mejor más allá, mejor que sea otro. Porque ahí la cocina podía todavía enturbiarlo un poco más. Pero es verdad que yo creo que detrás de todo esto hay un apoyo que no es tan mayoritario, porque creo realmente que la gente sabe lo que es Hamás. Yo creo que en lo de la Vuelta a España, en la intifada de la Vuelta Ciclista, ha quedado claro. ¿Qué votante de derecha va a pensar que eso es una causa noble si se han cargado la Vuelta a España? Ni uno, pero es que ni uno. Y en cambio están Vox, cautela, fondo de la pista, y el PP como arrugado. Bueno, no, es que lo que tú decías hoy es que quitando a Ayuso el tema de la Vuelta prácticamente se ha pasado página, y dices esa, y Almeida, bueno, pero me refiero a PP madrileño, para decirlo así. Pero es que es un asunto que no se puede dejar en el olvido, todo lo contrario, y a mí me parece que es una ignorancia política el no recordar lo que ocurrió en Madrid ese día, porque ahí los vimos todos, a Bildu, a los jamases de los jamases, a todo el prepalestiniano, pro-palestino, que son lo que son. Dice, oye, pero si estos están retratados, si es que esta historia no tiene vuelta de hoja, tiene más que hablar de lo que pasó realmente. Ayuso hizo un movimiento muy inteligente el día de la última etapa, que es lo primero que hizo fue ir a hacer, se hizo una fotografía con los corredores del equipo. Luego meterse en el coche de la organización. Mira, luego unos se pasan de cobardes y esta casi se pasa de suicida, que en un momento los rodearon. Pero la tía es que tiene lo que le falta a los demás. Pero es que además desde el principio el relato, como se dice ahora, lo hizo ella, que es lo que además se estaba viendo. Bueno,
Pues el PP, sí, ahí, yo no sé si es porque ya les da no sé qué apoyar a Ayuso, pero hombre, si Ayuso es la que te está haciendo el discurso nacional. Pero ese es un gran fallo de comunicación que tienen. Solamente siguen los debates que genera la izquierda. Y la izquierda ha forzado el debate sobre Gaza, porque aquí no se hablaba de eso. Lo tenían, dices, de la encuesta en el Reino Unido, que es verdad, yo no sé aquí cómo saldría, pero en el tema de la vuelta, la encuesta la haces al día siguiente y dices, oye, el 90% de los españoles creen que esto es una inmundicia política llevada a cabo por Sánchez. Y no lo puedes dejar, Y es una Inglaterra se hace la encuesta después de las grandes manifestaciones que vimos en Londres. Claro, espectacular manifestación. Bueno, fíjate, pero si no hay una fiesta popular ahora en la Virgen de Septiembre que no acabe con lo de hijo de fruta. Pero ya popular, o sea, ya lo dicen ya como ja. Y este es el que monta la cosa. Móntala tú. Y huye, vete a Gaza. No, vete a Elbas. Ladrón. Pero en la fiesta de la Rosa lleva 5 tíos. 5. Y joróbales el telediario. Nada. De verdad son eunucos. No tienen ni idea de cómo funciona la izquierda. No. Es que nosotros no podemos ser iguales. No tenéis más miedo que 11 viejas. No podemos ser como ellos. Y luego, es que qué cosas nos hacen. No, os hacen lo que os dejáis hacer. Pero ha pasado una cosa, sé que puede parecer un tema menor, pero para mí es de verdad lo relevante a nivel calle. Diego González, el cirujano, dijo un cirujano que ha operado en Gaza, entre otros lugares, y además lo hace de una forma con su fundación, dijo en una entrevista que había votado al PP. De verdad, si yo fuera de ese partido, porque le pusieron a parir con un discurso completamente... ¿Cómo puedes votar al PP si defienden la sanidad pública? Le pusieron a parir, le hicieron, de verdad, prácticamente un auto de fe. Me entero por ti. Fíjate si el PP no podía... Pero eso lo tiene que aprovechar. Esta gente que está hablando de la polarización asimétrica, ves a Óscar Puente, de comentar que es que el odio lo lleva solamente la derecha... No, esta gente está completamente sectaria y tú tienes que salir y decirlo, y defender a este señor. Pero además con contundencia, no con un mensaje de tenemos que respetar lo que pensamos los demás. No, hay una España que está contra la gente que no piensa como ellos y le etiqueta de fascista, la etiqueta de negacionista... Es lo de siempre, nos llevaron a la guerra civil y nos llevarían otra vez. Pero que la ETA, ¿qué va a hacer? No ha hecho otra cosa en su vida. Los golpistas catalanes, ¿qué van a esperar? Lo que están haciendo. Y el PP de pronto, yo creo que es la empanada de estío. Cada estío, cada verano vienen con una empanada que no dure entre 2 y 3 meses hasta que ya no dure hasta la van metabolizando. Pero tiene razón Rubén, es verdad que esto, el episodio del cirujano, dice esto disuade a cualquier persona que quiera decir dentro de ese ámbito del que sea, de oye, que yo además voté al PP, dice, a ver quién lo va a decir, si luego se te vienen encima todos los males mediáticos de este país, que están evidentemente, ahí sí que están agazapados esperando para salir. Eso lo detecta esa banda al servicio del mal, de asesores de Moncloa. Sí. Algo parecido al contrario. Y de verdad, tienes a Javier Ruiz, a Enchaurrondo, a Cintora, a hacer un especial informativo, porque lo saben hacer. Es decir, saben generar elementos a su favor a partir de sus ingredientes, claro. Bueno, vámonos a la pausa, sella la bolsa. Es la mañana, es radio. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Pues teniendo en cuenta que hoy empieza el otoño, está cumpliendo con lo que tiene que ser. Caen las temperaturas, no, se desploman como el crédito de Pedro Sánchez. Es más, como la situación de Cerdán en la cárcel, que el día menos pensado pide declarar. Con ese abogado puede quedarse allí unos cuantos años. Ese abogado es un amigo de España que lo disimula, como el de Begoña, el que era ministro del Interior. Ese acaba con Begoña. El candidato por Zamora, hay que decirlo, que también hay que pasar página de aquello. Única ciudad, capital de España con alcalde comunista. Único, que nos ha roto el puente de piedra, sí. Encima. Pero en fin. Bueno, las temperaturas se han desplomado. Hace 3 días en Madrid había 34 de máxima. Hoy 21. Si eso no es cambiar. La máxima nacional baja también, de los 39 clásicos a 33 en Málaga. Y la mínima hemos estado entre 8 y 12. De golpe, Ávila y Burgos. Ojo el frío que se pasa en Burgos. Buenísimo para las morcillas. Pero qué frío se pasa en Burgos. 3 grados. Y en la bolsa, Luis Fernando.
Pues mucho movimiento, Federico. Ahora mismo tenemos además noticias importantes que comentar. En cuanto al IBEX 35, lo primero, caída importante, un 1,4% abajo, 15.100 puntos para nuestro principal indicador. Casi todos los valores del 35 están en rojo, pero quienes capitanean las caídas son BBVA, Sabadell y Telefónica. Estos dos primeros, ¿por qué? Bueno, pues porque acabamos de conocer, y lo podemos leer ya en Libre Mercado, en Libertad Digital, que el BBVA ha mejorado, o eso dice su consejo, la oferta que ponía encima de la mesa sobre el Sabadell. Lo ha mejorado técnicamente en un 10%, mejorando la prima de una manera muy interesante, pero eliminando de la ecuación el efectivo. Es decir, lo ha limitado a canje de acciones, mejorando el canje de una acción de BBVA por cada 4,83 acciones del Sabadell. Y lo están castigando. Y están castigando a ambas compañías. Yo creo que el mercado cree que es claramente insuficiente, porque lo que estaba pidiendo en este caso el accionista de BBVA era efectivo, dinero, no mejora en el canje de acciones. Es verdad que las cotizaciones del Sabadell en la última semana han caído para equilibrar, o han equilibrado bastante la prima. Mucho, sí. Habían subido mucho en su momento, habían equilibrado la prima, pero bueno, pues es el órdago que ha sacado esta mañana, en este caso Carlos Torres, el consejo del BBVA, para intentar pues seducir en estos días al accionista del Sabadell. Veremos finalmente si tiene o no razón el consejo del Sabadell. Aquí dice, pero aquí se olvidan del primer accionista, que es Carlos Cuerpo. Ah, bueno, claro. Que a todo esto este gobierno ha metido la pata y la ha sacado y la ha vuelto a meter y a sacar y a meter entre 5 y 10 veces. A veces en la misma semana ha cambiado 3 veces de opinión. Y pero aquella consulta que hicieron en una... bueno, es verdad, el referéndum era un butifarréndum, ridículo. Sí, del que valía solo el 10% de la gente que votó, y de ese 10% creo que quien aprobaba la operación era un 90%, pero de un 10%, o sea, era terrible. Sí. En fin, en cualquier caso, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en esto, pero también tenemos que hablar de los productos de renta fija. ¿Por qué? Pues porque tenemos en España al único español que está entre los 5 mejores gestores del mundo en renta fija, y que ha sido elegido como el mejor gestor global de renta fija corporativa euro, con 2 fondos, no solo con uno, Buy and Hold Bonds y Buy and Hold Debt. Se trata de Rafa Valera, que es uno de los socios directores de inversiones de Buy and Hold, y que bueno, pues ha sido designado como mejor gestor del mundo, como decimos, en renta fija. ¿Quieren más información sobre Buy and Hold y estos fondos que capitanea Rafa Valera? Pues entran en www.elmejorenrentafija.com o llamando al 900-550-440. Me encanta, eso es la economía moderna. El mejor en rentafija.com. Y ya está. De bobadas, sí, es verdad. Yo recuerdo, es que además al principio Internet era así, no era todo con can, era que te calles carmele.com, que fue nuestro rival. ¿Te acuerdas cuando empezó Libertad Digital? Solo nos ganaba que te calles carmele.com, y ya cual día que lo pasamos, ¡guau! Que te calles, Carmele. Que te calles, Carmele. Pero lo hizo así, Mariñas, que te calles carmele.com. Sí. A ver, noticia interés cultural de la 11, Luis Díaz. Hoy tenemos que hablar de la nueva exposición dedicada a Raimundo de Madrazo, que ya podremos visitar en la Fundación Mafre, un recorrido de más de 100 obras con pinturas inéditas como retratos y paisajes. La exposición estará hasta el próximo 18 de enero en la sede del Paseo de Recoletos en Madrid. No se la pierdan. Bueno, recuerden que este viernes estamos en el Teatro Amaya. Sí. Oh, qué bonito. En la calle, además es una calle Martínez Campos muy grande, el sitio es grande, hay aforo, o sea que nos pueden acompañar los que no pudieron estar en la fiesta o los que lo pasaron muy bien. Además vamos a tener invitados especiales, como el recién padre de Lucas, ¿no? Se llama Lucas, ¿no? Sí, Lucas. Lucas María, ¿no? Como quiera llamarse. Sí. Alcalde de Madrid, señor Almeida. Sí, es que desde que es padre solo le falta hacerse del Real Madrid. Pero como ya es Teresa, no vamos a discutir. ¿Por qué arqueas la ceja, Alejandro? Porque es del por el nombre. No, lo de Lucas me gusta mucho, es un nombre estupendo. No, por el alcalde, en cuanto aparece el tema del fútbol, yo ahí ya me muestro refractario. Ahí tiene un gran error. ¿Y quién ha dicho que vamos a hablar de fútbol? Tendremos que hablar de la ciudad de Madrid, ¿no? Con el alcalde. Pues es que precisamente el viernes de que vamos a hablar es que es el partido. El partido es el sábado.
¿no? Sí. Claro, pues es la previa del partido. Yo evitaría ese tema. No, al contrario. Yo no, tiene que ser, yo tiene no que quiero hacerse hablar las con paces. el alcalde de fútbol. No, ni yo tampoco. Bueno, pero a veces hay tampoco mucho me gusta Madrid pagar de lo que impuestos. hablar. Yo Mucho creo Madrid que lo con que 6 hablar. puntos en la Liga a lo mejor tampoco quiere hablar él. Vamos. No, pero si es que yo pienso en esa madre, esa esposa y madre, que es totalmente madridista. Vamos a darle un margen. Mujer inteligente, donde bueno, las haya, vamos a seguir, como diría la ministra portavoz, pasando pantallas, Federico. Bueno, tiene un lío, tiene un cacao maravillado. Además he descubierto una cosa, yo creo que está haciendo anuncios. El otro día vi un anuncio de estos, pues casi de reggaetón, ¿no? Pues si tu banco no te... cambia de banco. Digo, pero si leche, si es pilijuerga. No. Una tía que tiene la misma voz. A ver si es ella, que pensando en el futuro. O sea, ¿tú crees que ya tiene como sí que tiene más de un trabajo? Está buscando una salida, cualquier día... Pero dada su credibilidad es difícil que la contraten para una campaña. Yo desde luego no me muevo del banco después de lo que hoy... Pueden dar un programa infantil en televisión Bueno, tenemos que hablar de las pulseras suelta agresores y suelta violadores y suelta asesinos que compró el Ministerio de Igualdad de la señora Montero y luego de la señora Redondo. Vamos a recibir al responsable de Igualdad del Partido Popular, también el responsable de Educación, porque el Partido Popular va a emprender esta semana toda una ofensiva a nivel también parlamentario. Es que es fundamental, contra esta cuestión. porque dicen el gobierno más feminista de la historia. Sí, contra las mujeres hay que reconocer que nadie ha hecho tanto contra las mujeres de verdad como ellos. Bueno, pues Jaime de los Santos en unos instantes. Bueno, tenemos a Jaime de los Santos, que tiene un color saludable, más vale, porque con el otoño caliente que nos espera. Pero entremos directamente en materia. Lo de las pulseras de los chinos, yo solo recuerdo, se compra en AliExpress, que es Alibaba, que es el Partido Comunista Chino. AliExpress lo crean después de haber copiado a Amazon en Alibaba. 10 años después, hace ahora 15 años justos, crean AliExpress, que te vende, como los chinos de antaño, muy barato, cosas malísimas, pero tiene un sistema de entrega muy bueno, que es lo que han aprendido. Ya Alibaba en China igual, productos malos, pero chicos, siempre están en la puerta al otro día, calcado de Amazon. Bueno, pero claro, AliExpress, cuando alguien compra por 15 euros unas pulseras de las que depende la vida de la gente, que vale 150. Esa diferencia, Jaime, tiene que tener algo que no es el ahorro, porque si dijera, bueno, es que es una cosa nueva que ha inventado Amazon o que ha inventado, pues me da igual, Bezos, Musk, el que sea, es decir, que tiene ciertas garantías. Pero hombre, AliExpress, o sea, un producto de los chinos, y encima Vodafone de por medio. Tradicionalmente esto en política suponía una coima monumental y luego dejar desprotegidas a muchas mujeres. De hecho, Federico, buenos días, ese es el motivo por el que Telefónica no se presenta a esa licitación, porque la exministra de Igualdad, Irene Montero, hace una oferta económica que es inasumible y la única empresa es, como tú bien decías, Vodafone, que gana este concurso incluso en alguno de sus puntos con una nota tan vergonzante de 3,6 sobre 10. De un técnico del ministerio. Exactamente, pero es que estamos hablando de aproximadamente, hoy hay 4.600 dispositivos colocados por los jueces a maltratadores o a presuntos maltratadores. Hay 4.600 mujeres a las que se las lleva engañando desde principios del año 2024, porque por más que desde el gobierno digan que esa información no se daba para no hacer que la alarma creciera, lo que no se dan cuenta es que al no avisar a las víctimas, lo que estaban eran desprotegiéndolas por un motivo principal. Y es que ellas mismas, cuando reciben una alarma, se ponen a cubierto, llaman a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o simplemente se preocupan con su entorno de protegerse de los agresores. No las avisaron después de que el Consejo General del Poder Judicial se sentara con la ministra Redondo y le dijera: señora ministra, que no funcionan, que tenemos un problema no solo con el backup de los datos, que eso es lo que ha hecho que se hayan incluso sobreseído muchos casos. Pero un juez tiene lo que tiene. Y si tú a un juez le llegas, eres el letrado que está defendiendo a una mujer maltratada, con alertas de quebranto de las distancias que el juez ha impuesto para proteger a la mujer y esa información ha desaparecido, ¿qué hace el juez? No hay pruebas. Archivar. Pero es que las pulseras no solamente... Han llegado a excarcelar. Claro.
Es el segundo solo sí es sí, Federico. Sí. Y no solamente las pulseras no funcionaban y en muchos casos no alertaban, o todo lo contrario, daban alertas cuando no correspondía, sino que los maltratadores y presuntos maltratadores se las podían quitar como yo un reloj. Y oiga, no pasa nada. Y lo más grave, señora ministra, quien alerta de esto, en primera instancia es la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2024, pero las fiscalías de Girona había alertado, la de Granada, la de Las Palmas, la Fiscalía de Castilla-La Mancha, oiga, del PSOE, y muchas provinciales. Y aquí no se hace nada por las mujeres. Sí, salir y decir en la televisión pública que, bueno, esto si acaso afecta al 1%, y yo digo, 46 mujeres en peligro de muerte, señora ministra, ¿no son bastantes? Hay un elemento añadido que planteas. ¿Cómo lo saca la Fiscalía General del Estado? Nos hemos enterado a posteriori, porque está en la página 600 no sé cuánto, en una frase absolutamente abstrusa, que lo normal es que no pases de la segunda línea y tiene 9. ¿Por qué? Porque lo que quiere es taparlo. Es que hay que recordar que el fiscal general del Estado es el íntimo amigo, el de la cenita con la señora ministra de Igualdad. Pero la Fiscalía, fíjate, si está para ocultarlo, que nadie a la vista de eso saca la conclusión. Luego ya sí. Pero me contabas que, además, ahora mismo en la tele, la portavoz de la policía, en el programa de Susana Griso, está diciendo, vamos a ver, esto venimos denunciándolo hace año y medio la policía. Hace año y medio la policía, hace año y medio los jueces, los fiscales. Los abogados. Los abogados, por supuesto, las propias víctimas, como el que oye llover. Y sobre todo, Federico, que a nadie se le olvide, ante una situación así, cualquier cargo público tiene la posibilidad de poner en suspenso un contrato por mucho que haya salido de un concurso público y hacer una contratación de emergencia. Claro. Para asegurarle la vida a esas mujeres y decir, un momento, voy a coger la mejor empresa, voy a volver a contratar a Telefónica para que se encargue de manera inmediata de este servicio. Y luego yo ya explicaré a todos los órganos fiscalizadores de la administración el por qué. No hicieron absolutamente nada. Bueno, sí, el fiscal general del Estado, que efectivamente parece que es íntimo amigo de doña Ana Redondo, salir el jueves con una notita de prensa diciendo que es que no es verdad, que se habían equivocado, que hace temblar todavía más. Porque entonces tampoco nos podemos fiar de las memorias de la Fiscalía General del Estado. Jaime, a mí en esta cuestión, viendo las fechas, me da la sensación de que ha habido muchas personas que han cerrado la boca. Hay gente con muchísima responsabilidad, porque claro, ahora tenemos noticia a través de la memoria de la Fiscalía, pero el Consejo General del Poder Judicial, el Observatorio de la Violencia de Género, ya en el año 24 alertó al Ministerio de que esto estaba sucediendo. Pero es que ayer la actual responsable, que en una entrevista en el diario El Mundo, decía que en el año 25, en febrero del 25, también había alertado, pero que, ojo, no tenemos que lanzar un mensaje de alarmismo porque, claro, las mujeres que están amenazadas pueden sentirse desprotegidas. Bueno, vamos a ver, ¿cuánta gente sabía lo que estaba sucediendo con voz pública, con posibilidad de ir a un medio de comunicación y de trasladarlo a la opinión pública, y ha estado callada? Mucha, porque de hecho lo que dice Ángeles Carmona, la exresponsable del Observatorio contra Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, es que en aquella reunión no solo estaba la ministra, sino parte de su equipo. Y en aquella reunión, que por cierto primero negaron desde el Ministerio y después dieron una versión B en la que decían que sí, que claro que había existido, porque había nota de prensa incluso de aquel momento, pero que de ese tema no se había hablado, lo que dan es la callada por respuesta. Y en este caso, en cualquier caso, la Administración no se puede permitir fallos. Pero cuando se habla de vidas y de vidas de mujeres, que además, ojo, la violencia machista es insoportable en cualquier caso, pero es que estas mujeres, además de haber sufrido esta lacra, han tenido que enfrentarse a una denuncia reviviendo lo que ha significado su vida terrible junto a los maltratadores, a un juez que de forma garantista las ha obligado a volver a explicar cómo ha sido esa situación, incluso a veces revictimizándolas. Y habiendo seguido todo lo que la Administración pone a su disposición para salvarlas, lo que ha hecho la Administración socialista de los gobiernos de Pedro Sánchez, porque no olvidemos que tanto Irene Montero como Ana Redondo son las ministras de Igualdad de Pedro Sánchez, es no solamente desprotegerlas, sino ni siquiera tener la decencia de avisarlas. Oye, hay que extremar vuestra cuidado porque estáis al albur de unos maltratadores. Pensar que hay una media de
entre 70 y 100 mujeres a proteger por cada miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Están saturados, ellos mismos reclaman más efectivos, pero es que si además no cuentan con esta tecnología, que como poco es una primera línea de protección, ¿a qué estamos abocando a las mujeres? Esto el gobierno más feminista de la historia del mundo mundial y que ha resultado ser una sinvergonzonada permanente. Fue primero la ley del solo sí es sí, luego fueron los puntos violeta con los que trapicheaba presuntamente familiares de la directora general de la mujer. Ahora, estos artilugios, porque no se les puede llamar de otra manera, que han desprotegido a las mujeres. Y si queréis hablamos de los casos de prostitución insoportable que atraviesan todas las estructuras del PSOE. Y aún así pretenden salir, como la señora Montero, vicepresidenta del Gobierno de España, el viernes, diciendo que ellos son los únicos garantes de la igualdad y de la protección de las mujeres. Es insoportable. Sí, don Jaime, buenos días. Alejandro. Usted fue quien provocó ese vergüenza de la ministra Ana Redondo en el Congreso, que ha sido uno de los momentos más ridículos de la historia, yo creo, y mira que ha habido del hemiciclo, porque ese vergüenza vino al hilo de que usted mencionaba un poco de pasada el caso de Begoña Gómez, entre otras cosas, y le acusó de todos los males del antifeminismo, machismo y negacionismo, porque también hablaba del negacionismo, que fue absolutamente apoteósico. Hay que reconocer que ahí usted sí que tocó la fibra sensible donde hay que apuntar, pero hemos hablado, y ahora estaba contando Rosana, de todos los avisos que ha habido con el tema de las pulseras en el último año y medio. En Voz Populi publicamos ayer lo del Consejo del Poder Judicial. Dice, bueno, si ya había esto, y no se trata de tocar las narices, si ya había estos síntomas, me da la sensación de que ha faltado algo de perspicacia o sensibilidad en el partido que usted representa para sacar a la luz, porque nos hemos enterado, eso es verdad, a la hora de que en la memoria del fiscal hay 4 líneas que habla de eso y que lo publica un periódico o que diario, en este caso, 15 días después de que se entregara la memoria tanto al rey como al presidente del gobierno. ¿Ustedes lo conocían? ¿No le dieron importancia? ¿Simplemente fue como que nos hemos enterado al tiempo que todo el mundo? No lo conocíamos y os explico por qué. Efectivamente, por responsabilidad, tanto el Consejo General del Poder Judicial como los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a quien hacen partícipe de estos fallos es al Gobierno de España, que es quien tiene la potestad de poner las soluciones. Y es precisamente la Fiscalía General del Estado la que hace partícipe a todos los españoles y españolas de esta situación. Hasta ese momento, en el Partido Popular no teníamos ningún conocimiento. Es más, se puede hacer una búsqueda de todas las preguntas que se han ido haciendo parlamentarias, tanto por escrito como orales, al ministro del Interior, reclamándole información sobre estos tratamientos, tanto con Biogen, que depende del Ministerio de Interior, como con Cometa, que es donde ha surgido el problema y que depende del Ministerio de Igualdad. Es inaceptable que en el Gobierno de España nos tachen de vergüenza o, con perdón de la audiencia, el último miércoles de mierda, porque en su escalada de irresponsabilidad casi de película serie C, la ministra de Igualdad el miércoles pasado desde la tribuna del Congreso de los Diputados llamó mierda al Partido Popular, cuando, lo siento, la vergüenza, y repito y con perdón, la mierda, son estos dispositivos que están dejando a las mujeres absolutamente al albur de sus maltratadores. Pero sin embargo sí tienen fondos para, por ejemplo, poner en los medios de comunicación grandes campañas sobre los mandahuevos de no sé qué testosterona, que digo yo, ya podía haber contado para esa publicidad con los del Peugeot, porque ahí sí que había testosterona tóxica y como poco muchas conversaciones sobre prostitución. ¿Usted ha visto los anuncios también de este ministerio en Spotify? Aquí cada cual tiene sus clásicos, ¿no? Sí, ya por Spotify se puede seguir este programa, los podcasts y bueno, todo. De hecho somos, creo que el programa más descargado en Spotify. Sí, en el matinal. Bueno, pues yo que lo veo, aparte de eso, pues me ha tocado Polanca y Neil Sedaka este fin de semana. Y me ha tocado muchos anuncios, porque hay tantas canciones buenas. Y entonces haz esto, haz lo otro, ves a quien quieras, no sé cuántas, no sé qué. O sea, era como una llamada a la orgía. Y dice, pero vamos a ver. Primero, aquí no hay nada de sanidad. Luego, ¿a qué te metes en la cama de nadie? Están absolutamente obsesionados, pero que el sexo sea guarro.
porque si no, no es progresista. Ya basta con el reggaetón, que es delictivo casi desde la primera hasta la última sílaba, que no llegan a palabras, emergen, regurgitan sílabas, pero otro anuncio pagado con mi dinero, que aparte de molestarme, Dayana, es que dice, pero vamos a ver, otra vez, y es el espíritu de Pam Patapam y de todas las niñas de la tarta de Irene Montero. ¿Y cuántas vidas salva? Esa es la pregunta. Ninguna. Con ese tipo de campañas de comunicación, ¿cuántas mujeres están más protegidas? ¿A cuántas jóvenes explicándoles que pueden tener sexo con quien quieran? Faltaría. Las veces que quieran, faltaría. Sí. ¿Las estás dando realmente las herramientas para que esas relaciones las tengan sabiendo lo que hace? Efectivamente. Pero es que eso no importa. Lo que sí que importa, sin embargo, es generar cortinas de humo para todo. Y además, cada vez que hay un problema judicial que arrincona todavía más al señor Sánchez y a su familia, pues nos inventamos lo que haga falta, incluso, insisto, y aquí parafraseando al señor Trillo, campañas como la de manda huevos. El otro día veía, consultando cuánto nos había costado el mandahuevos, que llama mucho la atención, y además Paco León ahí prestándose a batir, prestándose a ser el monigote progubernamental. Prestándose que le habrán pagado una pasta. Que le habrán pagado una pasta. Bueno, claro. Yo no sé cuánto vale. No es que se prestan, es que se alquilan. Claro. O se alquilan. Previo pago de su impuesto. Correcto, eso habría que debatirlo también. Sí, claro. Pero veía que eran 12 millones de euros en campañas durante los próximos años con una agencia de publicidad. Es evidente que el gran núcleo de la política de igualdad ha sido la propaganda, la publicidad, pero que luego la gestión, ya no solamente con el caso de las pulseras, sino con el de los puntos violeta, ha sido desde inefectiva hasta sospechosa. Pero yo creo, a lo mejor resulta interesante al oyente, es que si podría definir qué tendría que cambiar de esa política de igualdad para que después de casos como el solo sí es sí o como de las pulseras, las personas sujetos de esa política, las mujeres, estén más protegidas, porque yo creo realmente que es lo que está en el foco del problema o del asunto, de la cuestión. Para empezar, para cambiar y hacer las cosas bien hay que cambiar de gobierno y, por supuesto, el presidente Sánchez, si no dimite ya, tendría que haber hecho dimitir a la ministra Redondo. Pero es que no solamente su acción gubernamental en lo que a igualdad se refiere ha sido terrorífica, es que la conclusión después de 7 años de propaganda es que hoy a los jóvenes, esto es una encuesta, cuando se les pregunta por la violencia de género a los hombres varones, uno de cada 4 dice que es un invento ideológico. Sí. Ese es el drama. Han conseguido que una realidad que efectivamente atraviesa a las mujeres desde hace siglos y que entre todos tenemos que combatir, para muchos se haya convertido en un debate ideológico y en un invento de este Entonces, gobierno. ¿por qué la mujer, Jaime, no denuncia? Porque claro, el drama también es introducirte en estas estadísticas, en estos observatorios y ver que sí, estamos hablando de las pulseras de no protección, pero la mayoría de las mujeres siguen sin denunciar. Es que la mayoría de los casos de violencia doméstica se siguen produciendo en el hogar, se siguen produciendo en pareja, se siguen produciendo en el domicilio y hay muchas mujeres, la mayoría, que no denuncian. Igual que la violación y fuera de la pareja y del eso, porque te metes en un lío que el sistema te castiga. Claro, ¿qué es lo que se ha hecho mal cuando un ministerio ha multiplicado por 5 su presupuesto? Solo para propaganda. Se sigue sin denunciar y se sigue encima, bueno, pues las mujeres que lo hacen están desprotegidas. Pues mira, esos 12 millones de euros, por ejemplo, se podrían haber utilizado en mejorar este contrato para las pulseras. Pero es que a las mujeres lo que les atraviesa cuando son víctimas de cualquier tipo de agresión machista es el terror. Y ante el terror, desde luego, no ayuda que ahora se estén estudiando los casos de 2024 en los juzgados. Que el señor Bolaños, con su ley Bolaños, pretenda en los juzgados de violencia machista también incluir todas las violencias sexuales, haciendo todavía más complejo el análisis de realidades que lo que hacen es a esas mujeres aterrorizarles para toda su vida, porque no hemos invertido en mayor sensibilización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estas materias para que entiendan que esa mujer que tiene enfrente puede llevar años padeciendo palizas, vejaciones o simplemente aislamiento de los suyos, pero sin embargo sí hayamos tenido dinero para campañas de comunicación absolutamente inservibles. Y Rosana, el tema de las pulseras es que es muy grave. 1, doña Irene Montero se inventa una licitación que pretende tirar por el suelo los precios de algo tan sensible. 2, no hay más empresa que Vodafone
que se presente, porque Telefónica considera que hay un 60% de pérdida de negocio y ni siquiera acceden. 3. Nada más colocar esos dispositivos se empiezan a ver fallos, pero es que 4, en el backup de la información de una empresa a otra, la que acaba de ganar el concurso no es capaz de desencriptarlo, con lo que 5, los abogados no pueden defender a esas víctimas delante de jueces, que 6 han dejado de colocar esas pulseras a los presuntos agresores y a los agresores porque saben que con ello desprotegen a las mujeres. Y aún así, Sánchez, Bolaños, Montero y sobre todo Ana Redondo pretenden decir que esto es un invento no sé de quién, porque oiga, incluso su diario de cabecera, El País, ha ido en tromba con la cuestión y pretenden llamarnos al compromiso con la igualdad queriendo silenciarnos. También a quienes les estamos pidiendo que se pongan a trabajar por lo que realmente importa. A ver, Silvia, ¿hay preguntas para Jaime? Hay preguntas. De repente retrocedemos 5 años en el tiempo, como si estuviésemos en el 2020 y se nos ha llenado el contestador de preguntas relacionadas con China, con material defectuoso, con sospechas de comisiones ilegales. Así que podríamos coger los titulares de aquellos tiempos, sustituir mascarillas y guantes por pulseras telemáticas y tendríamos el programa de mañana. Bueno, las mascarillas de Cariño Armengol. Efectivamente. Bueno, que no se podían poner. Pues los oyentes, don Jaime, tienen muchas dudas sobre este asunto y, si le parece, hacemos una pausa breve a ver si es capaz de solventarlas. Por supuesto. Es la mañana. Es radio. Vamos, Silvia. Vamos con esas preguntas, don Jaime. Le voy a pedir que preste especial atención a la última. Es de una oyente que se llama María Luisa, es de Málaga, una oyente habitual, y nos pone sobre la pista de algo interesante. A lo mejor pueden tirar de ese hilo. Y si el PP llega al gobierno, ¿qué manera va a haber de poder retroceder o poder cancelar esos contratos y recuperar proveedores de calidad que supongan una garantía de no estar tirando el dinero y de no poner en peligro vidas humanas? ¿Es posible recabar todos los datos de todos los fallos que ha habido, todos los contratos y todas las cosas como ha sido? Espero que se pueda y que entre gente en la cárcel, porque es lo que se merecen. Si van a hacer la suficiente presión para que esta ministra de Igualdad, que da igual, pueda dimitir de su cargo, que tiene que dimitir. Tienen que hacer toda la presión posible. ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Qué denuncias van a hacer? ¿Y qué presión van a hacer para que se vaya esta persona? Vamos a pasar de comprar las pulseras a una democracia como es Israel a una dictadura comunista. Y yo me pregunto si Europa está al corriente de esto y si va a decir algo, porque es que ahora mismo Europa tiene al enemigo en casa. ¿Cree usted, como yo, que la diferencia de precio entre las pulseras buenas y las de AliExpress han ido al bolsillo de alguno o algunos? También se tienen que dar cuenta de una cosa, que comprar Alibaba, mientras más compres, más descuento tienes. Así que no vean solamente el precio oficial. Según las unidades que compran, la cantidad más descuento. O sea que sospecho y me temo que, como las mascarillas, hay algún almacén en algún sitio. Nunca se sabe. La Moncloa cabe de todo, o donde sea. Un elemento añadido a lo último, vi por casualidad este sábado a cómo estaba la pulsera. Estaba a 11, claro, es que a 11 de la euros, y la demanda, porque depende del mercado, eso cambia continuamente, eso es la base del éxito de AliExpress, que siempre hay ofertas. Y claro, está muy bien visto por parte de la oyente. Solo ahí puedes tener una diferencia nada menos que del 30%, que te lo llevas. La ministra, ¿qué le ha dicho? Aparte de todas las preguntas de los oyentes, que son muy interesantes, porque creo que al final le cogió el teléfono, ¿no? Después de no sé cuántas veces. Conseguí hablar con ella a última hora de la mañana y aunque nunca desvelaría una conversación privada, en este caso puedo hacerlo porque no me dijo nada. Sí. No hubo ninguna respuesta por parte del Ministerio y eso es terrorífico, porque esa es la política que el gobierno está llevando. Decía una de las oyentes que si vamos a forzar su dimisión, Pedro Sánchez no va a permitir que ningún ministro de su gobierno dimita porque eso demostraría una flaqueza que él no se puede permitir. Si le conviene en algún momento ya les hará purgar todos sus males echándoles de sus ministerios, pero una dimisión sería una demostración factible de hasta qué punto está podrido ese gobierno. Y en el caso de la igualdad, mucho más. En Europa, también dando respuesta, la eurodiputada Rosa Estaràs ya ha hecho una pregunta, porque además esta terrible situación va en contra de incluso hasta en 4
realidades, 4 directivas europeas que protegen a las mujeres en todo el territorio europeo y que el gobierno también se podría haber solo una saltado. cosa, Jaime. Cuando es una cosa tan grosera como pasar de 150 por pulsera a 15, ¿qué hay en esas cabezas? Aparte de la avaricia, etcétera, la coima, el descaro de una compañía que se presta a hacer un trabajo tan sucio, sobre todo cuando una compañía líder como es Telefónica dice aquí no hay negocio ninguno, claro, pero ¿y las mujeres que pueden morir? Es decir, realmente, ¿qué hay en la cabeza de la Pam Patapam y de la Montero y tal? Pues desgraciadamente nada. A mí me gustaría poder hacer un discurso de no sé qué cosa, porque cuando tú ves este tipo de errores tan dramáticos, por un minuto pretendes entender qué ha llevado a esta concatenación de fallos. Y después de analizarlo mucho, después de hablar con jueces, con representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con víctimas e incluso con la propia Ángeles Carmona, en aquel momento, insisto, responsable del Observatorio contra Violencia Machista del Consejo General del Poder Judicial, la conclusión es: no hay nada. A Irene Montero no le preocupaba nada más que seguir haciéndose un hueco en la política para seguir viviendo de todos los españoles y españolas y además poder llevar a sus hijos a un colegio privado. Y a doña Ana Redondo lo más que le importa es mantener su puesto en un Consejo de Ministros que, sin embargo, le ha quitado la responsabilidad de igualdad en el último Congreso del Partido Socialista en el partido. No tienen ningún respeto a las mujeres, no tienen ningún respeto a la política, pero también me gustaría recordar, claro, es que aquí estamos todos, estamos por supuesto los partidos para poner freno a esta barbarie, pero también los medios de comunicación. Fue OK Diario, como decíais, quien es el primero en sacar esta información. Yo creo que es una visita guiada a la frase de porque nadie se fija, no, claro, pero siempre hay alguien que dice, oye, fueron 15 días hasta que cualquier policía y tal, si hay una pista disimulada, porque es que va paz, y luego ya empieza la investigación seria, pero al final el queo siempre te lo da alguien, un garganta profunda que se lo... ¿Hasta dónde llega el compromiso con la compañía? Es decir, ustedes si ganan las elecciones, si usted es el próximo responsable de igualdad o alguno de sus compañeros, ¿hasta dónde se puede...? Ante una situación de esta gravedad, tú pones de inmediato el freno en el contrato y sacas un contrato de emergencia para como poco asegurarle la vida a esas mujeres. Y en paralelo haces la investigación pertinente. Es sorprendente que una empresa que no tiene asegurada la cobertura del 100% del territorio nacional pretenda proteger al 100% de las mujeres víctimas de violencia machista. Y en una cuestión tan sensible, a una empresa que no tenía experiencia en esta materia, también habría que tener mucho cuidado con darles según qué responsabilidades. Pero como aquí todo vale, como aquí no hay mayor preocupación que hacer propaganda, las víctimas pasan a segundo grado. Insisto, la ministra de Igualdad ha hablado de un 1% como si aquello no fuera nada. Hasta hoy, en el año 2025, han sido asesinadas 27 mujeres. Bueno, pues ese 1% que la ministra Redondo señala representan 46. ¿Qué estamos hablando? ¿De 73 mujeres si estos dispositivos siguen fallando? ¿Esto para el gobierno de España es la nada? Es, insisto, y lo digo además sabiendo lo que digo, insoportable. Pero aparte de los medios y la propaganda, perdón, este miércoles hay sesión de control. No estará Pedro porque Pedro Sánchez está en Nueva York. Pero el PP, en vez de Gaza, va a hablar más de las pulseras, porque llevamos unos días en los que me da la sensación de que se han dejado abducir por el tema de Gaza que saca Moncloa y el Génova está... en el rodal del gusto, con tal de no decir lo que tienen que decir de Gaza, harán hasta lo que tienen que hacer. Pero es que, si Rubén, como no te vistas, no te es una pregunta, puede parecer una perogrullada, pero yo entiendo que es la policía la que tiene el conocimiento de campo sobre lo que está sucediendo muchas veces. ¿No sería más lógico, entre otras cosas, yo no sé qué responsabilidad puede tener el ministro del Interior al respecto, pero estos contratos no sería más lógico que los licitara Interior, que tiene el conocimiento sobre lo que sucede en el día a día y caso a caso? Pues el problema es que tenemos 23 ministerios que no sirven la mayoría para nada y los que deberían servir para algo no están haciendo lo que les corresponde. Y efectivamente, Cometa, que depende del Ministerio de Igualdad y que es quien tiene la responsabilidad de dar la información al minuto a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también a abogados y magistrados, no ha sabido en ese cambio de empresa
estar a la altura. Pues efectivamente, en materias tan sensibles, lo ideal sería que el Ministerio del Interior, como la Fiscalía de Castilla-La Mancha reclama, fuera el que se responsabilizara de toda esa información. Bueno, pues muchísimas gracias. Este miércoles lo seguiremos. Además, cuando no está el gato, los ratones bailan. Entonces, vaya usted a saber qué pasa ese día, porque doña Ana Cenita es capaz de cualquier cosa. Bueno, ya ha señalado a la Fiscalía, que es algo sorprendente. Es la primera vez que alguien del Gobierno de España dice que la Fiscalía va mal. Hombre, teniendo a un señor que es como poco un presunto delincuente y un evidente sinvergüenza, pues francamente... Pero oye, acaba de tener a lo mejor ya la cenita con él. Ah, bien. Y está defraudado. Bueno, una pausa, porque hay más noticias entre lo espeluznante y lo ridículo, y luego la crónica rosa, que está incandescente. Mucho delincuente, por cierto. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Gracias, niños. A ver, últimas novedades de este mundo traidor. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esos fallos en las pulseras antimaltrato. La ministra Ana Redondo no tiene hoy agenda. Irene Montero, que es la exministra de Igualdad, no se ha pronunciado aún sobre este escándalo que parece haber reconciliado a Podemos con el Partido Socialista. Para protegerse mutuamente, pues no lo sé, pero desde luego el argumento lo comparten. Pablo Fernández. Directamente lo que se está diciendo es un bulo. Las pulseras antimaltrato nunca han dejado de funcionar. Las pulseras antimaltrato son absolutamente eficaces y efectivas para impedir agresiones a las mujeres maltratadas, y de hecho de lo que deberíamos estar hablando es porque unas pulseras antimaltrato que, como digo, son efectivas, que funcionan y gracias a las cuales no ha habido ninguna mujer asesinada mientras llevaba una pulsera antimaltrato, ¿por qué habiendo 11.000 pulseras disponibles únicamente hay 4.000 dispositivos que están siendo utilizados? Pero este tío, el Cristo teñido que es una pena, a cierta edad, no te dejes una guereja rubia ya teñida. Va a dejar la política, parece ser. No, la política lo va a dejar a él. Que no va a ir en la campaña de la Castilla y León. Bueno, es que ocupa mucho espacio. Os cuento lo que... Pero bueno, es que está mintiendo, dice que es un bulo. Lo que me comentaba el otro día un agente policía que se dedica precisamente a proteger a estas mujeres, ¿no? Dice, nosotros recibimos el aviso del centro Cometa, no de la propia víctima. Entonces, como nosotros no tenemos la descripción de la víctima, a nosotros nos citan en un punto estático, es decir, nos avisan en un punto de una calle y nosotros allí nos plantamos y de repente, claro, tenemos que identificar a la persona que está en movimiento o que está sentada, porque no tenemos una descripción física tampoco de la víctima, porque lógicamente también se protege su identidad. Entonces, tú te plantas en el lugar de los hechos, donde supuestamente la pulsera ha localizado a la víctima, y tienes que identificar en la calle, en plena calle, a la persona que se supone que está siendo amenazada en una plaza. Sí. Dice, con suerte la víctima te ha visto y va hacia ti y se identifica a ella. Es decir, que el policía tampoco tiene la identidad, la descripción física de la... Es todo... Es que falla, en teoría triangula. En la práctica no triangula nada, fallan los tres vértices. Pero ni el maltratador, ni la maltratada, ni el elemento técnico que debería conectar. Pero esto es una constante realmente al final de Podemos. Y se vio cuando Pablo Iglesias llegó a la vicepresidencia. Yo creo al final que es una de las grandes conclusiones en este tema. Desde la oposición, como propagandista, como con ese discurso transgresor, que en la realidad es lamentable porque es un discurso neocomunista o comunista y tiene todos los ingredientes. Ahí son efectivos para convencer, para radicalizar, son agitadores, pero luego a la hora de gestionar, ya no solamente es que sean inútiles, es que son perezosos, porque no renuncian a la propaganda cuando realmente al final se tienen que poner el traje de administrador. Es que al final piensa que nada les pasa factura, siempre están en el lado del lobo. Políticamente el argumento es idéntico al que utilizaron después de la ley del solo sí es sí, cuando decían aquello de las rebajas de pena no son culpa de la ley, sino de los jueces que aplican la ley, y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Esta mañana en Canal Sur, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido que entre febrero y marzo de este mismo año la policía le comunicó personalmente varios errores. Los dispositivos parece ser que no tienen una calidad como la que se debe de esperar. Hay problemas de geolocalización, que no se da señal, y ha habido incluso de errores de señal, que te dice que está en un sitio, pero la persona está en otro sitio distinto porque incluso se está visualizando y da fallo. O saltan alertas que no deben saltar. Bueno, aquí lo sabía todo el mundo y todo el mundo ha callado como una tumba etrusca, ¿eh?
Porque este señor se está acusando y no se da cuenta. O sea, que te lo dice la policía, ¿y qué haces tú? Bueno, él dice que ellos dicen que lo trasladan a la superioridad. Sí, pero y cuando ven que la superioridad no hace nada, entonces ¿qué? Está en su deber. A callar. Yo simplemente comentar, el Ministerio de Igualdad es el tercer ministerio con más fondos de publicidad institucional este 2025. Otra cosa es que luego sean efectivos en lo que tienen que hacer. Millones de presupuesto, pero 400 millones le subieron, ¿os acordáis? La primera gran subida. Sí. Y dos asuntos más rápidamente. Seguimos pendientes de ese operativo de búsqueda del hombre que desapareció ayer en la zona del Alto Penedés con motivo de la riada. El perímetro de búsqueda es ya de 17 kilómetros y una noticia de última hora que acabamos de conocer. Chus Mateo, nuevo seleccionador nacional de baloncesto, firma hasta 2029. Hay que recordar que ese año el Eurobásquet es aquí, en España. Bueno, si es que no se lo quieren cargar, porque claro, lo de Gaza no puede ser. Vamos a estar jugando a baloncesto cuando hay tantos genocidios por ahí, por todas partes. No, en el 19 ya no estarán. Mira, otro optimista. 29, optimista, claro. Bueno, en el 29 ya no estarán. Chus Mateo es buen entrenador. Sí, buena elección. No está nada mal la elección. Sí, sí. En fin. Bueno, vamos a ver. Es que yo estoy viendo a Isabel y yo recuerdo que cuando comentamos en la Crónica Rosa del viernes que iba el Carlo Constancia, primer marido de Mar Flores, a la tele, digo, no, esto va a ser una apología del delito, porque un señor que tiene, como puede presumir, de que sus 3 hijos han sido condenados, 1 por estafa, el de Alejandrita, 2 por homicidio, por intento de homicidio, de con un machete ir a cortar la cabeza a un tío, un asunto de drogas, se apartó un poco, le rebanó el muslo entero, etcétera, y están los 2 en la cárcel, una cárcel italiana. Y que este tío venga a chulear, a amenazar desde una cadena de televisión, que una cosa es que sean privadas y otra cosa es que sigan siendo concesiones públicas. Está prohibida la propiedad privada en España, de radios y de televisiones. Es la madre del cordero. Si fuera privado, le podrías, pero como es público y el gobierno le gusta este tipo de follón, pero yo no sé cómo lo viste. Aparte de que es un tío, en fin, dilo tú porque a mí me pareció un ejercicio absoluto de chulería por su parte. La verdad es que él, esa actitud que de la que presume y que sin embargo explica porque dice que tuvo un accidente de tráfico, un accidente, y eso le hizo que su cara parezca seria, pues no sé si es si es más creíble que... Es verdad que luego él... Te faltó decir soy el paciente inglés. Él explica que defiende a sus hijos, lo entiendo, yo también defendería creo que a mis hijos porque pero dice procurarías que no estuvieran condenados, ¿no? Dice que, claro, que lo que hizo uno de sus hijos fue atacar al señor que había intentado violar a su novia y que el accidente no fue para tanto, pero que luego tuvo complicaciones en esa pierna y que por esa razón la historia llegó hasta... Es decir, cada uno busca... con un machete? Cada uno busca sus... Pues eso, que iba a atacarle porque había intentado violar a su novia. Entonces, cada uno se defiende como puede. Lo que pasa es que, en este caso, pues hay que decir que lo hace de una manera tan agresiva que su discurso se viene abajo. Él a que venía a desmontar a Mar Flores, básicamente, a explicar que lo de Mar Flores es todo mentira. Él dijo aportar pruebas. Dijo aportar pruebas porque es verdad que son facturas... Ninguna. A ver, son facturas de... es verdad que el pasado siempre vuelve y que Mar no dice la verdad en muchos aspectos de su libro. Entonces, en esas facturas sí que él demuestra que Mar le decía, oye, que estoy en casa de mis padres en Becerril de la Sierra, y era mentira, que estaba con Javier Merino. Eso es lo que dice él. Bueno, eso es lo que dice la factura telefónica. No, pero me gustaría revisar esa factura, porque alguien capaz de tener a un homicida que en realidad quería defender a su novia y tal, y le rebana la pierna, y va a rebanarle la cabeza, y presume. Bueno, es que claro, el otro hijo, el Carlito condenado 2 veces, la segunda por estafa, iba con las pulseras estas cuando funcionaban. Cuando funcionaban. Era detectable. Y que en una empresa venga a chulear, porque era chulear, a amenazar a Mar y a cualquiera. Oye. Es la versión de este señor. Sí, y ahora pero es una versión ofensiva, delictiva. Y ahora... Y Mar diciendo, por otro lado, que es que ayer la escribían en El País como si fuese la víctima número 1 del machismo imperante, o sea, una crónica. Es que yo tampoco me quedo con ese discurso. No, yo tampoco. Es que me parece surrealista. Pero todo lo del País que es ahora mentira. Vengan con esa ya historia, sabes, el País malformando la realidad del país, imposible, por favor. Pero tú sabes, si El País dice que es buena, es mala.
Se dice que es mala, es buena. Excepto eso es ciencia si habla pura. De Flores. Claro. Excepto. Si bueno, algo pasa. Es que la crónica... algo pasa con Mary. La crónica, telita marinera. Por eso me quiero quedar con otro tema que me gusta mucho y que va a llegar hoy a los juzgados, a la revista Lecturas y a Genoveva Casanova. Por la publicación en noviembre de 2023 de esas fotografías con el entonces príncipe heredero de Dinamarca, y que ella dice que pues han atentado o atentan contra su intimidad, contra su imagen, y que le han quitado contratos. Cuando dices, pero vamos a ver, ya yo juraría, el contrato que le han hecho de jefe del Estado. Pero es que Genoveva no ha dejado de trabajar desde entonces y estaba de capa bastante caída. Ha estado en varios programas de Antena 3 y no entiendo muy bien si va a prosperar esto o no va a prosperar. A mí lo que me asombra es que llegue a juicio. Pues admitida a trámite 400 folios de demanda. Me parece una tomadura de pelo. Yo te lo decía antes, yo creo que es un juez jacarandoso al que le gusta la crónica rosa. Pero bueno, bueno. Esto lo tengo que estudiar yo. De estos hay varios, ¿eh? Uy, sí, no sabes, sí, pero muchos, no sabes. A todos los que yo conozco fuera de tal, lo que no me pierdo es la crónica rosa. Claro. Y ves que tiene unas ganas de aparecer. Pero hay alguno de la Audiencia Nacional que le gusta ser protagonista, incluso. Hombre, no digo nadie. De toda la vida. Si no pintara. Jueces seguidores sí que hay. Sí. Muchos. Pues serían jueces para por la crónica rosa, o para la crónica rosa. Sí. Justicia en la crónica rosa. El juzgado de los rosas, si es que tendría que haber uno, claro que sí. El juzgado. De la cosa Yo siempre rosa. He dicho que Ola tendría que tener una capilla para los matrimonios, las bodas y tal. Y ya que los juzgados son más delicados, pues los instalamos aquí. Hay muchos juicios de Totalmente. Que tendríamos ahí un filonazo. Una sala del Supremo para lo rosa. No sé si del Supremo, bueno, de la Audiencia Provincial, pues un juzgado de... No, a mí ya puestos del Supremo. Yo creo que sí. Mientras no sea el constitucional. Por todo lo alto. O en la Audiencia Nacional, porque al fin y al cabo afecta a toda la nación. Tú lo que quieres es que venga Pedraza aquí a contarnos... No. Pedrando. Pues cuidado. Otros a lo mejor. Qué rotundidad, por favor. Pobre hombre, qué buen chico. Con lo bien que se está portando ahora, después de un año, después de toda una vida de equivocaciones, digamos, desde que se casó, se reprodujo y tal, está hecho un hombre. Hasta le ha plantado cara a Garzón. Y al Dama, todo. Todo. Es verdad. Sí. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Los ciegos ven, los cojos andan. El país dice la verdad. Mentira. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.